Vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo capítulo 3. Me diga con un amén si ya está ahí. Vamos a leer el versículo 1. Y dice: apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián. Si quiere bajarle un poquito al máster. Llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Versículo 3 dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Versículo 5 dice: y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Papá, te damos gracias, Señor, esta noche, Señor. Gracias por tu presencia, papá, en medio de este lugar. Que seas tú, Señor, hablando, papá. Que seas tú moviéndote, Señor. Que mi boca sea ese instrumento, Señor, para transmitir lo que hay en tu corazón, Señor, para tu iglesia, Señor, para tus hijos, papá. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Vamos a empezar una nueva serie que se llama Transición. Dile al que tienes al lado: transición. Vamos, vuelve a decir al que tienes al lado: transición. ¿Ya habían escuchado de este concepto? Esta palabra suena nueva. Y Dios ponía estos pasajes para iniciar esta serie. Hoy va a ser la introducción. Vamos a poner bases de lo que Dios va a estar hablando en ese tiempo. Sabemos que para ese tiempo Moisés ya había matado a un egipcio, ya había sido llevado al desierto, donde se encontró ahí en un lugar donde fue arropado con su esposa, su suegro Jetro trabajaba para él. Y los estudiosos de la palabra dicen que 40 años pasó en Egipto siendo como hijo de Faraón. 40 años pasó como pastor de ovejas en el desierto. Y después de esos 40 años Dios se encuentra con él en estas partes de la palabra que leímos. Hay ciertas etapas que vive Moisés. Y sabemos el punto de cómo Dios le habla. Sabemos que es a través de medio de una zarza que llama su atención. Y llevamos al punto donde 40 años pasando por el mismo lugar y vio algo en un día que llamó su atención. Algo fuera de lo normal. Que nunca se había dado cuenta que esa era casa de Dios y puerta del cielo. No se había dado cuenta que ese lugar era santo. No sé cuánto tiempo había pasado por ese lugar, pero ya 40 años en el desierto, y que fuera pasando por ahí no era casualidad. Dile al que tienes al lado: no era casualidad. Pareciera que todos sus estudios que tuvo en Egipto era adecuado para el trabajo que tenía por 40 años como pastor de ovejas. Ciertamente la Biblia lo que más recalca no es la sabiduría lo que conocía Moisés, sino su mansedumbre, su obediencia. Es lo que más resalta en la Biblia de Moisés. Ciertamente 40 años estudiando como hijo de Faraón. Si era hijo de Faraón, créeme que lo prepararon para ser como Faraón. Tuvo de los mejores estudios para terminar en un lugar. Todos pensarían que no era su lugar adecuado,
pero sabemos que en las manos de Dios todo lugar es con propósito para que Dios trabaje en nuestras vidas. Entonces no menosprecies el lugar que estás ahorita. Tendemos a menospreciar el lugar o la posición que tenemos el día de hoy, pero hay que voltearnos los ojos y decirle a Dios: ¿qué quieres hablar en medio de este tiempo? Porque el lugar que estás tal vez es el lugar que vas a tener para una transición en tu vida, para lo que Dios tiene posterior para ti. Muchos renegarían tal vez 40 años en el mismo lugar, en el mismo puesto. Y con eso no te incito, te insinúo que te quedes en el mismo lugar. Dios tiene procesos diferentes para cada persona. Y vemos aquí pues como Moisés se tomó 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, pero era con un propósito de Dios. No añadas propósitos que no están en el corazón de Dios, que están en tu corazón. Mejor añade los propósitos de Dios en tu corazón. Entonces, no desprecies el lugar que te encuentras ahorita. Y sobre todo, esté atento a lo que hay a tu alrededor. Parece que fuera siempre lo mismo, pero va a ser un día que Dios te va a sorprender y te va a mostrar algo que no habías visto. Pareciera que hoy, cuando estábamos en la adoración, nadie sabía qué hacer. Y era un tiempo entre tú y Dios. Era un tiempo para que tú, no había letra, no había un canto que seguir. Era lo que Dios había puesto en tu corazón, que saliera de tu corazón. Tal vez muchos queremos que alguien nos guíe, nos tome de ese lugar y nos lleve al lugar. Pero Moisés estaba solo en el desierto. Bueno, tenía muchas ovejas que acarrear. Un dato curioso que está ahí: dice que las ovejas son necias. ¿Cuántos dicen amén? Lo quisieron echarte de cabeza, ¿verdad? ¿Qué forma de trabajar Dios con Moisés que con unas ovejas? Para moldear su corazón. Que eran necias, testarudas, querían hacer lo que querían. Cualquier parecido con la realidad es con toda la intención. Ya me perdí de lo que estaba. Entonces estaba Moisés y Dios le habla a través de la zarza. Llegó un punto de transición en sus vidas. ¿Por qué transición? Era el límite o la fecha de caducidad para que siguiera siendo un pastor, o nada más tuviera el título de pastor, porque a fin de cuentas, como quiera, lo que Dios trabajó 40 años con él, sabía que iba a carrear con un pueblo de Israel por muchos años por el desierto, y tenía que pastorearlos y llevarlos. Pero ya no solamente iba a ser pastor, sino iba a ser un libertador. Este punto en la zarza es de importancia para la vida de Moisés. También es importante para la vida del pueblo de Israel, pero lo vamos a tocar más adelante. Hoy me quiero enfocar sobre Moisés. El encuentro de la zarza sí era para liberar a un pueblo, pero hay que verlo de esta manera, iglesia. Era el punto donde Dios se quería encontrar con Moisés para llevarlo de un punto de transición. Un punto donde tenía que cambiar su mentalidad de pastor para tener una mentalidad de libertador. Es totalmente diferente. Y creo que muchos ocupamos esa parte de nuestras vidas, de quitarme tal vez solamente el chip de lo que tengo hasta ahorita para hacer lo que Dios quiere que seamos en este tiempo. Porque ese es el punto de la transición, iglesia. El punto de la transición es no del que lo que tenga está malo, no, está bien, pero ya es un tope que no me permite avanzar para lo nuevo que Dios quiere el día de hoy para mi vida. Y por no atravesar sobre ese proceso o sobre ese punto de transición, estoy estancado en el mismo lugar. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no voltea a ver la zarza? Hubiera seguido más años en el desierto, cuidando, siendo pastor de ovejas, cuando el propósito de Moisés era ser un libertador. El llamado final de Moisés era terminar como un libertador. Pero no menospreciemos, te digo, el tiempo que estás viviendo ahora, porque el tiempo que vivió en el lugar en Egipto fue un tiempo de preparación para él.
El tiempo que pasó en el desierto fue un tiempo de preparación para su vida. Y una vez que Dios vio que ya estaba listo, le llamó para el siguiente nivel, un punto de transición. Dile al que tienes al lado, un punto de transición. Moisés se encuentra en el desierto caminando, ve algo que llama su atención. Provoca algo que voltee Moisés a ver lo que estaba pasando. Tal vez muchas zarzas se habían quemado por el calor. ¿Cuántos no hemos vivido aquí allá por Santiago, que por el aire, por el sol, el calor, la resequedad, o lo seco de las hojas, de repente se prende? Entonces a lo mejor era común que se prendiera una zarza, pero lo que no era común era que no se consumiera. Entonces Moisés tal vez había visto, la Biblia no lo dice, pero a lo que Dios me hablaba era el punto que tal vez vio muchas veces que una zarza se estaba quemando, pero lo que nunca había visto, que una zarza no se consumiera en medio del fuego. Y tal vez puede ser un reflejo de la vida o del pueblo de Israel, porque aun cuando estaba en medio de una dificultad no se consumieron cuando estaban en Egipto, sino esa zarza lo mantenía, ese fuego mantenía que no se quemara la zarza. Es decir, la presencia de Dios estando cubriendo al pueblo de Israel, en vez de que se debilitaran, se fortalecían. ¿No decía la palabra de Dios, si empiezas a leer Éxodo, que entre más oprimían, más crecía el pueblo de Dios? Entonces, no te quejes de la opresión, porque en medio de la opresión hay crecimiento en medio de tu vida, porque te lleva a un punto de transición para que vivas este punto de transición. El punto de transición es el lugar o la acción que te proyecta. La transición es el lugar o la acción que te va a proyectar, iglesia. ¿Por qué no hemos sido proyectados? Porque no he entrado en la transición. Cambios cualquiera lo puede hacer. Cambios cualquiera lo puede hacer. Pero un cambio sin transición es llevado al fracaso. Pero un cambio con transición es llamado y llevado a la victoria. No es lo mismo entrar en un cambio con transición que entrar a un cambio como el borras, sin nada, directo, brusco. No es lo mismo. En lo natural yo lo he vivido y he visto cambios que en vez de que sean para bien, causan cortocircuito donde está, porque no hubo un punto de transición para proyectar ese cambio. En sí la transición es un cambio, pero es llevada de una manera muy diferente que un cambio nada más así tajante. Entonces la transición es el punto o el lugar o la acción que te va a proyectar. Cuando recibiste a Cristo fue un punto de transición en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿O todavía todos siguen, aunque recibiste a Cristo, sigues en el mismo lugar? ¿Sigues en la esclavitud todavía? ¿Sigues en el pecado? ¿Cuántos dicen amén? Entonces una vez que te encuentras con Cristo es un punto de transición en tu vida, ¿o no? Te proyectó. Dicho en otras palabras, es el traspaso o la acción que me traslada a un cambio, que impulsa mi vida a crecer en lo que ha dicho Dios en mi vida, o en lo que Dios ha declarado sobre mí. Como hemos visto en la serie de Hijo, el primer llamado que tenemos es ser hijo. Lo primero que tienes que ser hijo. Y ese es el punto de transición cuando aceptas a Cristo en tu corazón. Lo aceptas y Dios te dice, ya tienes la potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces tu primera transición es de creación, del montón, del mundo, a un lugar privilegiado, a ser hijo del Rey. Pero no solamente te vas a quedar ahí. La transición es algo que se vive de tiempo en tiempo, iglesia. No quiero entrar tanto en detalles porque vamos a más adelante, en los siguientes miércoles, vamos a seguir ahondando sobre ese tema. Entonces la transición, dile al que tienes al lado, es el lugar o la acción que me va a proyectar. Ahora díselo al que tienes al lado.
Moisés venía haciendo lo mismo, pero hubo un tiempo de transición en su vida. Se encontró con Dios. Y hay cosas que me llaman la atención sobre este lugar y ya nos lo han compartido en otro momento. Pero Dios me ha hablado de algo de manera diferente. Cuando se encuentra Moisés con Dios, le pide que se quite el calzado. Y sabemos que es quitarte de lo natural para pasar a lo espiritual, ¿verdad? Y en esa parte Dios me hablaba y me lo magnificaba de tal manera que si Moisés no se hubiera quitado el calzado, no hubiera podido ser parte con Dios. Porque no han dicho en la Biblia o escrito que dice que donde quiera que nuestra planta del pie pisáramos, sería nuestra. Porque lo que tú pises va a querer, lo vas a traer para tu vida, ¿o no? Me llama la atención porque dice que este lugar era el monte de Dios. Y si era el monte de Dios, el lugar de Dios, Dios le llama la atención que se quite lo natural, la sandalia, que no era lo que le impedía para llegar a ese punto de transición. Venimos de la parte de la serie de si puedes creer, de tener fe. Y esa parte es salirme de lo natural para moverme en lo sobrenatural de Dios. Es la parte de que yo creo. Y para llegar al punto de transición tengo que creer que es Dios el que está moviendo mi vida, aun cuando la situación parezca de lo más extraña en lo cual me esté moviendo. Pero creer que Dios me está hablando y me está llevando a ese punto. Y no aferrarme atrás, sino creer y dejarle el control. Lo que vimos la semana pasada, dejarle el control a Dios. Y que sea Dios llevándome a donde me tenga que llevar. Y créeme que Dios te va a llevar de tiempo en tiempo a un lugar de transición para que te catapultes al siguiente nivel o al siguiente estándar que Dios tiene para tu vida. Y el problema está que yo no me freno y no me quito lo natural. Me quedo a base a lo que estamos leyendo, me quedo con las sandalias, me quedo con lo natural. Lo natural y lo espiritual no choca, iglesia, pero tiene que sobreabundar lo espiritual sobre lo natural de mi vida. Porque Dios nos creó con una humanidad, con algo carnal, con algo del mundo. Pero somos llamados a ser espirituales, ¿o no? Para que lo espiritual, la presencia de Dios gobierne sobre nuestra vida. Y nosotros que somos terrenales, pero con un lugar de donde venimos, que es del reino, establezcamos reino en medio de este lugar. Entonces Dios le pide que se quite las sandalias. Y la sandalia es quitarte lo natural, es quitarte aquello estorbo, mentalidad, para que puedas llegar a este punto donde Dios te quiere proyectar. Porque cuando Dios te quiere proyectar, te va a llevar a un lugar más alto, iglesia. Te va a llevar no al mismo lugar, no te va a llevar para atrás. Siempre Dios te va a proyectar más arriba. Y eso es la transición. El lugar donde me encuentro con Dios, con lo que Dios quiere, con el mover de Dios en medio de un lugar que me va a catapultar o me va a proyectar a donde Él me ve ahora. No era malo que Moisés fuera pastor, pero no era el tiempo de que fuera nada más pastor. Tú te has aferrado tanto tiempo a una cosa que no has permitido una transición en medio de tu vida y que Dios te catapulte a lo que ahora debes de hacer para Él. La visualización que tiene Dios ahora de nosotros no es la misma de ayer, iglesia. Pero nosotros nos aferramos tanto a lo que Dios tiene en nuestras vidas que no nos atrevemos a crecer y llevarlo a un punto más alto. Y Dios a mi esposa y a mí nos ha llevado de a esas, de repente ser líderes de jóvenes cuando teníamos poco en la iglesia. De repente dejar jóvenes de un día para otro y llevarnos a Kids. Y de repente de aquí sacarnos de un día para otro y llevarnos a un ministerio de audio, de alabanza primero. Y luego sacarnos de alabanza y llevarnos a un ministerio de audio. Pero solamente son transiciones que Dios te va preparando, porque cada transición Dios te va capacitando. Te capacita, te llena, te instruye. Y una vez que llegas al punto, viene otra transición donde te va a proyectar a algo más alto. Empezamos como extraños en este lugar, ¿o no? ¿O cuántos de los que llegaron la primera vez a este lugar ya se sentían parte de la casa de Dios?
Llegaste como extraño. Tú sabías que no eras de ese lugar. Sabías que no era tu casa, no eran tu familia, no eran tus amigos. Pero una vez que empieza a pasar el tiempo, terminamos llamándonos hermanos, familia. Puntos de transición donde Dios nos va proyectando, iglesia. Y entonces en esa parte Moisés se encuentra. Entonces, si lo ponemos en el plano con un ejemplo, es: ¿cómo le voy a decir hermano a alguien que no es de mi misma sangre en lo natural? Pero un punto de transición nos proyecta, es decir, no en lo natural, sino en la obra de Cristo, que nos hace ser hermanos, familia. En el mundo no seríamos familia, seríamos unos extraños, tal vez unos conocidos, tal vez unos amigos, pero no seríamos familia. Bueno, yo creo que si no hubiéramos coincidido con Cristo, ahorita no estuviéramos aquí y no los hubiéramos conocido. Pero a través de la obra de Cristo, de conocer a Él, y que Él llegó a mi vida y tocó mi puerta y me llevó a ese punto de transición, llegamos a este tiempo que ya este lugar lo considero mi casa. Me considero familia, me considero parte de este lugar. Entonces son puntos de transición. Entonces soy llamado hijo, pero también he sido llamado a servir. Dios ha declarado un llamado sobre tu vida. Entonces, el punto es llegar a ese punto de transición. Dile al que tienes al lado: transición. Dile: es el lugar donde me proyecta. Dile: la atmósfera que me proyecta. Pero tienes que quitarte, iglesia, lo natural. La parte de quitarse lo natural era para que tocara ese lugar. Su planta del pie tocara esa tierra. Y si su pie tocaba esa tierra, hay algo especial en esto: ese lugar era santo. Y para tener parte con Dios, dice Dios: sean santos porque yo soy santo. Entonces Moisés se tiene que quitar lo natural para hacer parte con Dios y moverse desde ese punto de decir: ¿sabes qué? He sido llamado pastor de ovejas por 40 años, pero es tiempo de ser un libertador. Lo que Moisés tenía en ese tiempo no le servía para lo que Dios tenía en ese tiempo para él. ¿Por qué no has visto lo que Dios tiene para tu vida, iglesia? Porque no lo que trae no es lo que necesitas para ese tiempo. Nos has enseñado que la revelación de hoy no me sirve para mañana. Tengo que tener una revelación nueva. Es un punto de transición en medio de nosotros. Es el lugar donde nos va a proyectar. Y tal vez ahorita, mientras estamos adorando y no hubo voces y solamente instrumentos y era Dios, muchos nos perdimos de ese lugar de transición donde Dios quería hablar algo a tu vida. Pero por no poder conectarme, porque lo normal es que alguien esté tocando, que alguien esté ministrando, que alguien me lleve de la nota a nota, de la letra a letra que se está cantando. Pero cuando llega un punto donde no hay nada, donde sale fuera de lo normal, es donde entra Dios queriendo hablar a nuestras vidas. Pero por no entrar a ese lugar, te pierdes de un punto donde Dios te quería proyectar. Moisés dijo: me quito las sandalias y toco ese lugar para ser parte contigo. Y una vez que se quite las sandalias, puede ser parte con Dios y llega al punto de transición en su vida. Es el momento más especial de Moisés. Lo especial no era que fuera hijo de Faraón. Lo especial no era que fuera pastor. Para lo que había sido creado era para que fuera un libertador del pueblo de Israel. Y en ese punto se encontró con Dios para que Dios lo impulsara. Es decir, vamos a llamarlo esta zarza. Fue ese lugar donde se encontró con la transición de su vida para lo que había sido llamado. ¿Estaba equipado para ser libertador? ¿Qué opinan? Vemos que él dice: no puedo, soy tartamudo, no sé hablar. Pero Dios le dice: ¿sabes qué? Yo iré contigo. Lo más importante cuando vives en el reino, iglesia, y vives estos puntos de transición, sí va a ser algo que te va a volar la cabeza. Es algo que no estás listo en este momento, pero es algo que Dios te va a equipar y te va a ir llevando.
en etapa, en procesos, para que llegues a donde tienes que llegar. Y es ese punto de transición en nuestras vidas. El cambio brusco es tajante, pum, pum, quito y pongo. Pero la transición es un acompañamiento que Dios va haciendo a nuestras vidas, pero con la intención de que crezcamos, iglesia. Dile que tienes al lado, transición. Vamos, vuelve a decir transición. Yo lo veía de esta manera. La transición es el punto de quiebre en mi vida. ¿Cuántos han estado en un punto de quiebre? ¿Quién ha vivido un punto de quiebre en su vida? Y Dios me llevaba en esta palabra porque, si se fijan, la serie pasada nos impulsaba a avanzar, nos impulsaba a hacer lo que no habíamos hecho, nos impulsaba a movernos lo que Dios tiene. Y ciertamente es claro que Dios ha declarado más grandeza sobre este lugar, que ha declarado más grandeza sobre tu vida. Pero necesita un punto de transición en nosotros para que creamos lo que ahora Dios quiere de nosotros para este tiempo. Que lo que venía haciendo antes no es el todo, iglesia. Y que lo que venía haciendo antes no me va a servir para donde Dios me quiere llevar. Dios tiene que añadir más. No sé cuántos de ustedes esta noche le puede decir: Dios, sí, heme aquí, como le dijo Moisés a Dios: heme aquí, estoy listo, llévame, impúlsame, proyéctame. Pocos. ¿Ya ven por qué están en el mismo lugar? ¿Ya ven por qué estamos estancados donde estamos? La falta de crecimiento, iglesia, es por esta parte, por no llegar al punto de transición, de querer lo nuevo que Dios tiene para mí. ¿Cuántos años había caminado Moisés con esas sandalias? Si la llevaba las sandalias era porque las ocupaba para ese lugar, para ese terreno, ¿o no? Tal vez era, no sé ustedes, pero yo de joven, más de adolescente, me tocaba jugar a la 1 de la tarde. Y no era en césped, iglesia, era tierra el terreno de fútbol. Sentías que los tachones te hervían de lo caliente que estaba la tierra a causa del sol, por jugar a la 1 de la tarde. Parecíamos lagartijas en medio del campo, corriendo detrás de una pelota. Y aún así trayendo tachones. Y en ese tiempo traía de los pepesos, de los que eran wow en ese tiempo. Sentías que tu pie se calentaba. Entonces Moisés traía las sandalias porque las necesitaba para ese terreno. Y sí, ciertamente para el terreno lo necesitaba, para el desierto lo necesitaba Moisés, pero no lo necesitaba para el llamado de Dios. No lo necesitaba para lo que Dios lo iba a llevar en ese tiempo. Era tiempo de que se quitara las sandalias. No sé qué sea tus sandalias, pero es tiempo de que las quites en este tiempo, iglesia. La sandalia representaba lo natural. ¿Qué de lo natural te está frenando para que entres a ese punto de transición o de proyección en tu vida? ¿Son tus pensamientos? ¿Son tus amistades? ¿Es tu mentalidad? ¿Pero qué es tiempo en este día para lo que Dios tiene en los posteros días para tu vida? ¿Qué es necesario que te quites? Que entres a ese lugar de transición. Porque Moisés estaba entrando a un lugar de transición en su vida. Iba a entrar a ese lugar como pastor, iba a salir como libertador. Es tiempo, iglesia, y no es casualidad que estés esta noche, porque tal vez Dios quería que entraras a este lugar de una manera, pero salieras con una mentalidad diferente y salieras proyectado de este lugar a donde Dios te va a usar. Pero es cuando te atreves a quitar lo natural, aquel estorbo que te está frenando para lo que Dios tiene, que su tiempo era vital. Sí, iglesia, las sandalias para Moisés en el desierto eran vital, porque lo cubría del calor de la arena. Pero para lo que Dios le iba a llamar, para ese lugar de transición, no necesitaba las sandalias.
¿Quién necesita soltar, iglesia, esta noche? Por muchos años te has servido. Para lo que Dios te usó anteriormente te sirvió. Pero Dios trae esta palabra esta noche para tu vida, que tiene algo mayor para ti. Y que te tienes que atrever a soltar aquello que pensabas que era el todo, por dejarte proyectar por Dios para lo siguiente. No sé cuántos están listos para lo siguiente. A ver, voltea con el que tienes al lado y a ver si lo ves listo, preparado para lo siguiente. ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Cuántos quieren más bendición? Ay, como que no digo, no digo. Ve en tu interior que tienes que soltar. Tiempo, tal vez. Tu agenda, tal vez. Cuando hablaba de la transición, es el punto de quiebre de nuestras vidas. Dicho en otras palabras, es el suceso de cambio de posición. Dios me quiere cambiar de posición. Dile al que tienes al lado: Dios te quiere cambiar de posición. Y el pastor, cuando firmamos el contrato, decía otros 2 años más. Le digo, ¿y si es menos? Si tal vez otro lugar donde Dios nos quiere llamar. Pero tenemos que soltar algo para llegar a donde Dios quiere. ¿Creen que es el todo de lo que Dios ha declarado sobre esta iglesia? ¿Creen que es el todo de lo que Dios ha declarado sobre tu vida? Entonces, ¿por qué te aferras tanto a lo viejo? ¿Por qué te aferras tanto a lo que ya tienes? Y no abres más espacio para que Dios te llene. Y sabemos que es algo que va a marcar nuestra vida, iglesia. Porque entre más posición tengas, más compromiso vas a tener. Entre más posición tengas, más responsabilidades vas a tener. Y es a veces a lo que le tememos, iglesia. Y es a veces es la sandalia que no me quiero quitar. Y no me dejo proyectar por Dios para lo que tiene para este tiempo. Si su palabra dice que nos lleva de victoria en victoria, yo creo que ya vivimos la victoria de este tiempo. Y viene una nueva victoria para nuestras vidas. Pero hay que entrar a este lugar de transición. Es vital que entremos a este lugar de transición. Pero para entrar tengo que quitarme aquello que me va a estorbar y que no me va a hacer que llegue a mi punto de quiebra. Ese punto donde ya sé que no me queda otra cosa nada más que aventarme hacia adelante. O sea, cuando llegas a un trampolín y no sabes nadar, pero ya estás ahí y traes la fila atrás, dices: o me aviento, me tengo que aventar. Ya no hay para atrás. Tengo que darle para adelante. Tengo que ser proyectado. Pero va a depender de nosotros que nos dejemos proyectar o no. En Moisés la primera acción dijo: heme aquí. Pero después como que aterrizó, dijo: no, es que esto, el otro. Pero a fin de cuentas hizo lo que Dios le dijo. Es tiempo de romper, iglesia. De quitar aquello natural que me está estorbando. Tú sabes qué es lo que te está frenando. Tú sabes qué es lo que te está deteniendo. Tú sabes, y a lo mejor ya lo has visto, pero dices: no, me hago de la vista ciega. Y como que no veo que me hablan, como que no veo que Dios me quiere hablar y que Dios me se está manifestando alrededor mío. Pero es tiempo de voltear y ver lo que Dios quiere hablar para tu vida. Que lo que Dios quiere equiparte, iglesia. Porque créeme, la transición llega a nuestras vidas para cambiarnos. Cuando tú llegas a la transición es para cambiar. ¿Cuántos quieren cambiar? ¿Cuántos quieren moverse? ¿Cuántos quieren salir de su comodidad? ¿Estamos listos?
Espero que durante esta serie Dios te esté hablando y te esté impulsando esa parte, porque cuando llegas al punto de la transición, sabes que es tiempo de cambiar, sabes que es tiempo de corregir, sabes que es tiempo de modificar, sabes que es el tiempo de que lo que venías jalando no va a servir para más adelante. Es tiempo de buscar más de Dios, es tiempo de llenarme más de Dios para seguir a donde Dios me quiere llevar. Dios le dijo a Moisés: yo voy a estar contigo. Ten garantizado que mi presencia va a estar contigo. Ten garantizado que donde tú estés, yo voy a estar ahí. Y es la garantía que Dios nos da cuando entramos en esos procesos de transición, que su mano no nos va a soltar, que su mano no me va a dejar. Y aun cuando parezca que esté en valle de sombra y de muerte, créeme que su mano me sostendrá y me seguirá llevando hacia adelante. Porque cuando Dios toma nuestras vidas y nos lleva a ese punto de transición, Dios no nos va a dejar hasta hacer lo que había dicho sobre nuestras vidas, hasta producir lo que había dicho que íbamos a producir. Pero necesita de nuestra disponibilidad y de nuestra obediencia y de nuestra humildad para decirle: Dios, reconozco que te necesito. Porque cuando Moisés se quitó el calzado, era un reconocimiento diciéndole a Dios: reconozco que este lugar es lugar tuyo, que es un lugar santo y que me tengo que postrar ante ti. Porque reconoció la presencia de Dios y dice que se tapó y reconoció que Dios estaba en ese lugar. Y una vez que reconoció, iglesia, fue proyectado al siguiente nivel. Obvio, ese nivel tuvo que vivir ciertas cosas. Tuvo que vivir necedades de las ovejas, caprichos de las ovejas, pero había sido capacitado para ello. Esta palabra viene a retar tu corazón y a decirte que no es el todo de lo que Dios tiene para ti, pero tienes que entrar a este lugar. Miércoles posteriores vamos a entrar más en detalle, más a fondo sobre esos lugares de transición donde Dios me impulsa y me lleva a crecer. Moisés se encontró con Dios, y para encontrarse con Dios tuvo que abrir sus ojos, tuvo que estar expectante de lo que pasaba a su alrededor. Es tiempo, iglesia, de que le pidas a Dios: abre mis ojos y te pueda ver. Porque Dios ha estado ahí, iglesia. Dios ha estado ahí, pero tú no lo has visto. El pueblo de Israel estuvo en Egipto, y a causa de lo que estuvo en Egipto y de lo que estuvo pasando, Dios dijo: yo vi su aflicción. Y tal vez el pueblo de Israel pensaba que Dios no estaba ahí por lo que estaban viviendo. Y tal vez tú puedas decir que Dios no está en medio de tu proceso en este tiempo porque no lo ves. Pero créeme, Dios no ha dejado de estar contigo. Que este tiempo sea: Dios, permíteme ver ese punto, ese lugar que me va a proyectar. Y esa va a ser mi oración en estas semanas, iglesia. Que Dios te lleve a ese lugar y te permita ver ese lugar de transición, para que pueda ser proyectado a la vida de cada uno de nosotros. Porque imagínate este lugar donde gente está en el lugar correcto, con los equipos, con la herramienta o el equipamiento correcto para este tiempo. Este lugar va a ser una revolución. Este lugar va a ser un tiempo de cambios, donde vamos a ver su mover y vamos a ver cómo Dios va a obrar en medio de nuestras vidas. Y va a ser un tiempo para ver milagros, va a ser un tiempo para ver prodigios, va a ser un tiempo para ver el cielo en medio de nosotros, iglesia, a través de creerle a Dios y decirle: Dios, llévame a ese lugar de transición, ese lugar donde sé que me vas a proyectar y me vas a hacer crecer. Cuando en lo natural yo tuve un punto de transición, no crecía. Y el no crecer en lo natural causa problemas en tu vida y hay daños colaterales. No me crecía de la rodilla hacia abajo, y eso hacía que me encorvara. Dices: ¿qué tiene que ver que no te crees con una parte y te afecta a otra? No lo sé. Los estudiosos, los que se preparan, me dijo: te estás encorvando. Y yo fui a atenderme porque mi mamá notó que yo estaba así. Y le decía: es que mira cómo está de la espalda. Dijo: su problema no es la espalda, son sus piernas, su parte de la rodilla hacia abajo que no está creciendo. Y a través de ese punto en lo natural fui llevado a un punto de transición, un lugar que me proyectara.
Tuve que hacer estiramientos. Me metieron a camas, yo les llamaba una cama de tortura. Me amarraban de la cintura con un cable y cada movimiento ese cable estiraba y pasaba como una hora ahí acostado. Imagínense un lugar, 40 minutos, una hora ahí sin moverte. Obvio que te movías y cada vez que se movía escuchaba la máquina donde estiraba más el cable. Y una vez más me movía y estiraba más. Pero todo ese tiempo que viví trabajando y estando en este punto de transición, Dios me proyectó y crecí más de lo que tenía que crecer. Porque cuando te metes en este punto de transición, créeme, Dios te hace crecer porque creces. Creces porque creces. Pero hay disponibilidad de ti en entrar a este lugar. Si tú tienes hambre de crecer, vamos a ponernos de pie y decirle a papá: hazme ver ese lugar. Si haces un análisis de tu vida, ¿cuánto has crecido en los últimos 5 años? En lo natural y en lo espiritual. ¿Qué tanto has crecido? Hablo de estatura porque ya tal vez muchos crecimos así, nos vimos así. Y más en este tiempo de pandemia, ¿no? Nos forzaron a estar dentro de casa. Nos forzaron a ir a tener alimento, a comer. Y parece que la gente se asustó más y compró comidas para 20 años. Y te la aventaron en una semana. Pero volviendo al punto, si haces un análisis en tu vida en esos 5 años, ¿qué tanto has crecido? ¿Qué tanto has crecido? Y esa pregunta Dios la golpeaba en mi corazón. ¿Qué tanto hemos crecido en esta casa? ¿Es el todo de lo que Dios tiene? ¿O Dios va a traer más? Y entiendo esta parte donde Dios me llevaba de un punto de fe, porque para entrar aquí tienes que creer. Moisés tuvo que creer que estaba Dios en ese lugar. Tuvo que creer que estaba ahí. Y una vez que creyó y avanzó, entró a este lugar de transición. Va a necesitar tu fe, iglesia. Porque va a parecer a veces que no es lo tuyo, pero es para lo que Dios se creó. Y todos estos años que has pasado, Dios te ha estado equipando y preparando para ese tiempo. No sé si de payaso, predicador, evangelista, no lo sé, tal vez para alabanza y nunca te has atrevido a subir. Vaya que ocupamos músicos, voces, ocupamos maestros, ocupamos gente en audio, ocupamos en todas áreas, ocupamos gente, pero ocupamos gente que se levante a este punto donde Dios lo proyecta. ¿Tú crees que Moisés no estaba preparado, iglesia, para ese reto tan grande? Se había sido equipado, pero él se sentía en lo natural: no puedo, es un peso tan grande que Dios está queriendo poner sobre mi vida. Pero si Dios lo pone es porque ha visto en ti la capacidad. Dile al que tienes al lado: Dios ha visto en ti la capacidad. Pero ahora sí empieza la disposición de nuestro corazón de entrar a ese lugar. Vamos, cierra tus ojos. Sea: papá, permíteme ver ese lugar. Vamos, que tu oración sea: papá, permíteme ver ese lugar.
papá, enséñame y muéstrame lo que no es funcional, Padre, para lo que viene, para ese tiempo, para mi vida, Señor. Revélame, Señor. Vamos, que sean tus propias palabras. Empieza a orar y decirle a papá. Habla, Señor. Habla en medio de tus hijos, papá, que puedan escuchar tu voz, Señor, en ese tiempo. Que puedan escuchar, Señor, tu voz, Señor. Habla en medio de este lugar, Señor. Susurra, Señor, en sus oídos, Señor. Susurra en sus corazones, papá. Que puedan escuchar tu voz, Señor. Que puedan sentir que este lugar tú estás, papá. Que tu presencia está aquí, Señor. Empieza a obrar, Señor. Empieza a abrir ojos, Señor. Empieza a dar visión, Señor, en medio de esta casa, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Llévanos a ese lugar de transición, papá. Llévanos a ese lugar de proyección, Señor. Porque queremos ser, Señor, lo que tú has visto, planeado, Señor, en este tiempo, Señor, para nuestras vidas, papá. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.